Buenas tardes, nos encontramos con Luis Neira. El día de hoy vamos a hablar acerca de la noticia de la gripe influenza, la gripe porcina, publicada en el año 2009. Lo primero que le quería preguntar es cómo usted se llegó a enterar de la noticia. A ver, cuando se dio a conocer la noticia, también recogiendo tu pregunta, informamos que era una fiebre porcina, precisamente porque se creía que era producida por el tema del cerdo, ¿no? Pero no fue así, al final las autoridades de salud nos informaron que era una gripe H1N1, ¿no? Y que ya era una enfermedad conocida anteriormente, pero que en esta oportunidad se desató como una pandemia, ¿no? Lo que nosotros conocimos al final como una pandemia, ¿no? Y ¿cómo recogimos la noticia? Fue justamente porque hubo una alerta ya internacional, hubo advertencias internacionales de que la gripe ya había estado en varios países y que era inevitable que iba a llegar al Perú, ¿no? Lo que nosotros conocíamos como casos importados, ¿no? De que una persona, un turista de cierto país que que estaba teniendo problemas con la enfermedad, llegaba al país, a Perú, y se reportaba como un caso importado, ¿no? Entonces fue así que nosotros estuvimos básicamente preparándonos desde las noticias en el exterior, cómo podía eso impactar en el Perú hasta que llegó, ¿no? El caso importado, ¿no? Que fue, si mal no me equivoco, el de una mujer. Que vino de Estados Unidos, creo. En Estados Unidos. Ajá. Digamos que fue el primer reporte, ¿no? Después, posteriormente, supimos que los primeros casos importados fueron de dos niñas que habían estado de vacaciones en Centroamérica y que se contagiaron allá y que vinieron acá y estuvieron, los resultados justos siguieron en el Instituto Nacional de Salud, ¿no? Eso que hay que, digamos, precisar, porque el Ministerio de Salud, a través del Instituto Nacional de Salud, donde ustedes se encuentran, donde estoy trabajando actualmente, son los encargados de diagnosticar ese tipo de enfermedad. Y sí supimos después que eran dos niñas. Periodísticamente fue una mujer, pero después las primeras fueron dos niñas que vinieron de vacaciones de Centroamérica. ¿Qué fue lo primero que le impresionó del tema? Lo primero que le impactó a usted. Para empezar, cuando conocíamos el tema, lo que a mí me sorprendió es que no estábamos, comunicacionalmente no estábamos muy informados. Como tú me preguntaste al principio, decíamos gripe porcina y estuvimos mal informando. No fue gripe porcina, porque los análisis en Estados Unidos, en Europa, decían que era una variante de las aves. Entonces era una gripe aviar de la H1N1, ¿no? Entonces, para empezar, tuvimos que aprender de la enfermedad, ¿no? Y tuvimos que aprender a través del Ministerio de Salud y saber a qué nos enfrentábamos como periodistas para poder informar mejor, ¿no? Y lo segundo fue que una vez que hubo casos autóctonos, digamos, ya de peruanos que se contagiaban dentro del país, fue, digamos, la velocidad con que se daban los reportes, ¿no? A la semana, a los días habían 100, al siguiente día habían 200 más, 300, y la velocidad era rápida, ¿no? Se propagaba muy rápido la enfermedad. Sí, a tal punto, me acuerdo yo, que el Ministerio de Salud hizo una estrategia para que la población conociera, digamos, cuál eran los síntomas. Aparte de los síntomas, cómo estar prevenidos, pero puso una especie de contador en su página web que tú podías ver cuántas personas habían sido internadas o tratadas por posibles casos de gripe. Porque mientras tenías los síntomas, tú tenías que pasar por una etapa de cuarentena para determinar si tenías o no la enfermedad, ¿no? Porque pudo haber sido una influenza normal, ¿no? O otro tipo de enfermedad. Pero tú veías que la cantidad era muy grande, ¿no? Muy grande para ser una gripe normal. Entonces,
Hubo un momento que el Ministerio de Salud dijo no vamos a publicar más el conteo de personas que van a estar, digamos, en esta cuarentena, o de las personas que ya han sido diagnosticadas con la enfermedad. Entonces, ¿por qué? Porque la población se estaba alarmando y todo el mundo creía que esta enfermedad mataba, cuando en realidad, bien tratada, no mataba. Y también hubo un caso muy discutido, muy cuestionado, de que no teníamos vacunas. Y entonces se pedía a los laboratorios de Brasil o de Estados Unidos que, a través del Ministerio de Salud, que se hicieran las vacunas, de cómo comprar los lotes, ¿no? Y también hubo otro problema ahí, cuando llegaron las vacunas, es que eran insuficientes, y que las personas que estaban sanas se querían vacunar y no había el suficiente suministro para tantas personas, pues, ¿no? Y en esos momentos hablamos de Lima, ¿no? Estamos hablando pues de Ancash, estamos hablando de Cajamarca. Entonces la demanda era enorme y pues hasta un punto dramática, pues, ¿no? Y el problema de la comercialización, pues, ¿no? También hubo ahí, pues, que comenzaron a vender por ahí algunos. Hubo denuncias de hospitales que se guardaban las vacunas. ¿Por qué? Porque por el otro lado las vendían. Entonces hubo de todo, ¿no? Y verdad, sí, la enfermedad llegó, tal como llegó, se fue. O sea, llegó fuerte y se fue poco, pero digamos que la gente se olvidó. No sé si ustedes o sus papás les comentaban que la gente andaba ya con mascarillas se ponen mascarillas en el rostro, ¿no? En México, por ejemplo, esto lo tomaron con parte ya de su día a día y inventaron las mascarillas personalizadas, ¿no? Le ponían sonrisas, le ponían dibujos. Entonces ellos estaban, digamos, también tomando este problema, digamos, con buen humor, ¿no? Porque ya estaba la enfermedad. Entonces, había que lidiar con eso y esperar que las entidades de salud, como en este caso el Ministerio de Salud, que, digamos, se fortaleciera más para que esta enfermedad pues se supere, los contagios sean controlados, ¿no? ¿Usted pidió cubrir el hecho voluntariamente o le impusieron el tema? No es que te imponen el tema, ¿no? Simplemente que en mi caso me confiaron a mí el tema ¿cómo se llama? El tema principal en este momento, ¿no? En una redacción, digamos que los editores toman las decisiones de quiénes van a ser los encargados de realizar cierto tipo de notas, ¿no? Ya por los años que tenía, me imagino que mi editor en ese momento me dijo, vas a hacer la nota principal y el seguimiento de las demás notas, ¿no? Y obviamente el equipo que conformamos en ese momento, el área de sociedad de la República, también estaba capacitado para hacerlo, ¿no? Y muy bien. ¿Qué hizo usted en el momento que sabía que iba a tratar el tema? ¿Cómo se preparó usted? Busqué mucha literatura sobre la enfermedad. Para empezar, ¿qué era la enfermedad? Si estábamos correctamente enfocados, o estamos enfocando bien el tema, ¿no? Una vez que digamos que yo me empapé de eso, de la enfermedad, digamos, con reportes de Estados Unidos, sobre todo de México, que era uno de los países que también tenían ese tipo de problemas, y considerando que México tiene una población mucho más grande que Perú, entonces los medios ya comenzaron a tener informaciones más exactas, ¿no? Entonces comencé yo mismo a separar cuáles eran mis objetivos para informar, ¿no? Y que era obviamente los hechos puntuales, los hechos del día a día y las recomendaciones, ¿no? Y todo eso se conversaba con el editor, ¿no? Nos sentábamos para ver cuál era el enfoque de la noticia, ¿no? Y no tanto qué es lo que vendía más, sino cuál era el enfoque que sí necesitaba la población conocer, ¿no? Para evitar el sensacionalismo. ¿Cómo usted cubrió la noticia? ¿Cómo fue su cobertura? Cuando detectaron el primer caso importado, fuimos al Hospital Carrión, porque al ser un caso importado, vino pues por aire. En este caso vino de un viaje a Perú. Entonces la persona esta se sentía mal y las autoridades de salud decidieron llevarla al Hospital Carrión y entrarla en cuarentena, ¿no? Yo fui con una mascarilla, el fotógrafo también, ¿no?
porque el contagio era como una gripe, Ujú. ¿no? Y era de humano a humano, entonces podríamos, o sea, digamos que tuvimos nuestras previsiones, ¿no? No sé si en ese momento fueron las correctas o las más adecuadas, pero digamos que sí, digamos, la cobertura de nuestro rostro con una mascarilla fue lo más cercano a cuidarnos, ¿no? Eh, le dijeron a usted que trabajó con el fotógrafo, ¿cómo fue? O sea, directamente trabajó con él, Sí. fueron los dos a buscar la noticia, ¿cierto? Sí, en la redacción, particularmente de la República, tiene un pool de fotógrafos. Entonces, y como toda redacción, tiene un encargado. En este caso, el encargado en ese momento de fotografía escogió al fotógrafo que tenía que ir, ¿no? Y con el fotógrafo conversábamos qué era el tema, ¿no? Sobre todo yo le decía, el tema es tal, es un tema de salud, de una enfermedad, hay un paciente que está internado, entonces el fotógrafo ve las posibilidades de tener la foto de acuerdo al tema, Un poco ¿no? más precisa. Que vaya sobre todo que hable que hable del tema, ¿no? O sea, el fotógrafo no puede hacer las fotos que él quiere, pero siempre tiene que estar, digamos, ligado al tema que tiene el redactor, ¿no? El fotógrafo podrá tener toda la iniciativa que quiera, podrá hacer las fotos que quiera, pero siempre debe estar también trabajando de la mano con el redactor, ¿no? En este caso, el tema de la gripe, él sabía que él tenía que buscarse la foto de la paciente en la camilla, que era, digamos, una foto imposible porque el área era restringida, o cranear cuál era la foto que iba con lo que yo iba a decir, ¿no? Entonces conversábamos mucho, ¿no? Y esto me ayudaba a mí también para saber cuál era el trabajo del fotógrafo y lo difícil que podría hacer también, ¿no? Y no exigirle, decirle, oye, yo quiero la foto del paciente y me la trae. Entonces, cosas imposibles tampoco se pueden pedir, ¿no? Pero felizmente la República tenía, o tiene todavía, fotógrafos muy experimentados, ¿no? Que ya han trabajado temas de salud, temas de emergencia, temas de desastre, entonces tienen un ojo ya preparado para eso. ¿Le dijeron a usted cuántas páginas ocuparía la noticia? Me dijeron 2 páginas, si no mal recuerdo, 2 páginas. Sí, 2 páginas. 2 páginas fue, ¿no? Dos páginas. Bueno, ahí también ya hubo un trabajo de diagramación, todo, ¿no? De cómo yo quería enfocar, digamos, no enfocar, pero como ya teníamos el enfoque de la noticia, me imagino que, no sé cómo será en las más redacciones, pero la República tenía un sistema mucho más simple y bien ágil de que nos maquetaban las páginas. Es decir, teníamos el diario vacío, los casilleros vacíos para nosotros rellenarlo, ¿no? Entonces yo tenía la libertad de decir, yo quiero la foto grande, quiero la foto pequeña, quiero otra foto acá, quiero que mi noticia esté acompañada con otra noticia relacionada que también le iba a hacer yo en varios lugares. Entonces yo mismo armaba mis páginas, mi editor la veía, las aprobaba, me dijo me gusta, y yo continuaba con la redacción y con todo, ¿no? Hasta su aprobación. ¿Cómo usted concretó su publicación? Como ya ustedes lo van a vivir en un momento, el tema de la redacción es corroborar lo que tú has tenido al principio, tu información corroborada hasta el final. Una vez que la tengas corroborada, contrastada y tenga los ángulos que tú necesitas para nutrir más tu información, digamos que ahí tú puedes empezar a escribir. Una vez que termines la redacción, tu nota, tu editor la revisa. Ahí te puedes sugerir cambios, de repente le gusta más una información que tú has destacado en una parte de tu información, puede voltearse y ser, digamos, la nota principal nuevamente, ¿no? Pero todo es un trabajo coordinado con tu editor directamente, ¿no? Y el editor le manda esta información, digamos, al diagramador para que vuelva a revisar que no haya ningún tipo de descuadre, por decir, de la foto, que las fotos no estén muy enfocadas, eso. Y de ahí pasa, en este caso, al editor, al subdirector, que es Charlie Castro. Él lo volvió a leer
y se lo pasa a corrección. Los correctores, que son muy importantes, porque suele pasar, tú puedes escribir muy bien, pero de repente se te escapa una L de más, o ese punto y coma no concuerda con simple va una coma. Entonces, cosas que a veces se nos escapaba y el corrector te lo corregía y lo vuelve a pasar nuevamente al subdirector y él su firma sacaba todo. Esa página iba a impresión, ¿no? Por cuadernillos, ¿no? Iba a impresión. Así era más o menos el trabajo. Y claro, acababa muy tarde, ¿no? 11, 12 de la noche. Y normalmente cuando las notas son muy importantes, esperas que hasta el dueño intervenga, ¿no? Para ver la portada de repente, ¿no? Lo último que quiero concretar es, ¿qué consejo usted le daría a los periodistas que se están preparando ahora? Yo les recomendaría que sean muy minuciosos con su información, que lo contrasten lo más que puedan. Y si no lo pueden contrastar, yo esperaría incluso hablar con sus editores si es necesario publicarlo. ¿Por qué? Porque si tú hablas de un hecho, normalmente esos hechos involucran personas, ¿no? Pero y esas personas tienen un punto de vista, pero tú necesitas tener la otra versión. No puedes lanzarte tú así nomás con una información que hayas recogido de una fuente. Tú tienes que ir corroborando esa información con dos o con tres, ¿no? Y tener cuidado, mucho cuidado con los documentos que uno recibe. Porque yo he hecho periodismo policial muchos años y a mí me han pasado documentos supuestamente oficiales, ¿no? Pero he tenido editores que me han dicho, pero este documento no me parece que sea real. Corrobora la información. Y resultaba que no eran verdad, ¿no? A eso por la emoción uno mismo de cuando uno es practicante y de repente alguien te da un documento y te dice, oye, este documento, yo soy la fuente, te dice. Ya, pero tú necesitas que esa información sea corroborada, siempre corroborada. Y lean, siempre tienen que leer. No se conformen con lo que tienen, ¿no? Y para acabar, lo que te enseñan en la universidad puede ser el 15 o 20%. Lo que te enseñan en la redacción en la calle completan tu formación, ¿no? Y ser humildes, uno no descubre la pólvora haciendo periodismo. Uno descubre la pólvora y tiene que estar al servicio de los ciudadanos, siempre. Tú no puedes ser protagonista de la noticia. No eres tú de quien va a hablar, ¿no? Tú eres la voz de la persona que no tiene la capacidad de ir a un canal de televisión o que no sea conocido para que salga su noticia, ¿no? Por eso están ustedes, por eso están estudiando, ¿no? Esa es la recomendación que le diría. Humildad y siempre corroborando sus informaciones. Muchas gracias, esto ha sido todo. Gracias al señor Luis Neira A ustedes, por la entrevista.